Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia. Son exactamente las 12 del día. Saludando, ingeniero, buenas tardes, principalmente a la audiencia para que nos acompañe esta tarde de información. La similar, pero de educación, Leticia Ramírez, reconoció la detección de 367 escuelas afectadas gravemente, 420 moderado y 202 con menores incidentes. Así lo expuso y resaltó que reactivaron clases en 127 planteles. El Otis provocó daños en 274,502 casas y 47,627 locales en Acapulco y Coyuca de Benítez, por lo que se entregarán 322,129 apoyos a los afectados a partir de noviembre. Estas fueron las palabras de la titular del Bienestar Federal, Ariadna Montiel. En el caso del apoyo de viviendas y locales, es un apoyo entre 35 y 60 mil pesos, dependiendo el daño de la vivienda, y se hará en 2 exhibiciones. La primera será a partir del 8 de diciembre y hasta el 21, en un calendario que se publicará igual por la letra del apellido. Y la segunda exhibición se va a realizar a partir del día 22 de diciembre y hasta el 31 de diciembre. Es decir, el último día de este año seguiremos trabajando en hacer llegar este apoyo a los afectados por el huracán Otis. También no pasó inadvertido la presencia del Ejecutivo Federal, dado que familiares de marineros desaparecidos por Otis encabezaron una manifestación fuera de la base naval, a través de la cual exigen agilizar la ubicación de las tripulaciones de los yates con la ayuda de equipos especializados en búsquedas acuáticas y con todo el derecho del mundo. En el Abierto Mexicano de Tenis se realizará en Acapulco, lo confirmó la Secretaría de Gobernación a través de su titular, Luisa María Alcalde. Se llevará a cabo en febrero del 24, además. Respecto al tianguis turístico, dijo que trabajan a marchas forzadas y estiman tener al menos 3,500 habitaciones de hotel para el 8 de abril, cuando inicie este evento, que se demoró un mes para dar tiempo a la rehabilitación de hoteles, dijo la titular de Gobernación. En la Cámara de Senadores se aprobó a mano alzada el acuerdo por el que se creó la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis. La presidencia recayó en el senador Félix Salgado Macedonio. En cumplimiento a una orden de presentación con un operativo integrado por elementos de fuerzas federales, fue detenido Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, considerado como jefe de seguridad y operador de Los Chapitos. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura del principal operador de los herederos del líder del cartel de Sinaloa se realizó en la capital de Culiacán, de Sinaloa, Culiacán para ser específico, a las 13:27 por parte de elementos de la Guardia Nacional. Entonces, prácticamente es un cerco a Los Chapitos que están requeridos para la extradición a los Estados Unidos. En cumplimiento de una orden de presentación con un operativo integrado por elementos de fuerzas federales, como lo decíamos, fue detenido este sujeto y ya le platicaré a usted cómo este sujeto operaba una red de comunicaciones de los sicarios, los Chapitos, que en ocasiones propiciaba una labor de contrainteligencia. La Fiscalía General de la República logró que Ramón Sosamontes Herrera Moro, ex jefe de la Oficina de la Comunicación Social en Desarrollo Social cuando Rosario Robles era la titular, sea enjuiciado por el desvío de más de 203 millones de pesos mediante contratos ilegales por servicio que no se realizaron y acordados con radio y televisión del Estado de Hidalgo durante la gestión precisamente de Rosario Robles Berlanga. Sí, les voy a platicar cómo era esa historia. Nos decía más adelante, pero es importante que conozcan al pie de la letra.
usted quiere un contrato para su radiodifusora. Esto ocurría más o menos en el 2017. Lo que tiene que hacer es mandar a la Secretaría de Desarrollo Social la firma de un contrato fantasma para que usted diga que le van a cambiar o va a haber una renovación del equipo total en su espacio informativo. Claro, así podía acceder uno a la publicidad que era demandada por los señores concesionarios en ese 2016. Pero el problema sería, audiencia, es más, hasta Ramón Sosa Montes tuvo un programa de radio junto con su gente cercana, con aquella empresa que lo contrató, pero el tema era, tienes que firmar esto, y hay el supuesto de que te vamos a dar dinero para que estés renovando en su totalidad el equipo, y esto nunca ocurrió, pero imagínese si su servidor acepta en ese momento al equipo de comunicación de Sosa Montes, vamos, me quedo muy bien con el concesionario, mire, aquí está 40, 50 mil pesos mensuales, pero hoy, cuando la Fiscalía General de la República requiera a Sosa Montes para que comparezca y eventualmente sea enviado a prisión, entonces el nombre de su servidor estaría ahí. Claro, habría sido quedado muy contento el concesionario, que ciertamente tiene todo el derecho del mundo a pedir lo que él necesita para que uno pues no está de gratis aquí, le aporte, pero no, eso se acabó y vaya, ese es el dilema, audiencia. O se es un soldado de la información o un mercantilista de ella. Ahí, como reflexión al caso Sosa Montes, el diputado federal del PAN, Mario Gerardo Riestra Piña, propuso una iniciativa para que los feminicidios pierdan la patria potestad de sus hijos al asesinar a sus madres. Desde luego, el legislador presentó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al artículo 444 del Código Civil Federal y un párrafo al 325 del mismo código. La dirigencia nacional del PRI aceptó la renuncia de José Murat a la presidencia de la Fundación Colosio y designó en su lugar a Samuel Palma. Samuel Palma fue una de las viudas de Luis Donaldo Colosio y me parece que actuaron con toda la justicia del mundo, porque Joseph Nelson Murat Kassab pues no disfrutó de las mejores cartas cuando fue gobernador. Es el papá del otro Murat, de Murat Hinojosa. A partir del miércoles, la ministra Loretta Ortiz se integró a los trabajos de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que quedó vacante tras la dimisión de Arturo Saldívar Lelo de la Rea el 7 de noviembre. El anuncio del cambio fue realizado durante los trabajos de la primera sala por parte de su presidente, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El próximo miércoles 29, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, publicará la resolución definitiva para la venta en nuestro país de las vacunas Pfizer y Moderna versus COVID. Informó que considera que dichos biológicos cuentan con autorización de uso de emergencia. Son productos de calidad, seguros y eficaces. Necesitan cerrar la ruta con la actualización de la información técnica y administrativa, pero pronto podremos adquirir o se podrá adquirir en una farmacia una vacuna COVID-10, pero saben ustedes, en la Unión Americana son gratuitas, aún en estos días son gratuitas, no sé cuánto tiempo más, ya se está viendo eso allá. El Instituto Mexicano del Seguro Social registró una disminución de 50,000 accidentes de trabajo, con base a lo informado por su titular, Zoe Robledo. Destacó la importancia de la aprobación de la reforma legislativa para actualizar las tablas de enfermedades del trabajo, al argumentar que hace 50 años las principales causas de muerte eran las enfermedades infecciosas y actualmente el mayor número de fallecimientos se debe a las enfermedades crónico-degenerativas. De ello platicaremos también en nuestra habitual sección médica mañana, para que a usted le quede muy claro por qué debe revertir una enfermedad crónico-degenerativa, entre ellas la diabetes, que ya platicamos la semana anterior, la diabetes mellitus, entre otras. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que si bien México crecerá una tasa de 3.5% en el 2023, a nivel global se mantienen riesgos para la actividad económica y la inflación principalmente. Casi 8 de cada 10 universidades públicas
77% estatales presentan irregularidades en el uso de los recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación encontró que las deficiencias en 27 de 35 universidades públicas estatales detectadas suman 1.700 millones de pesos y 92% de ese monto aún tiene aclaraciones pendientes. Son los claroscuros. Y la Auditoría Superior de la Federación pues tiene que estar ahí encima de ellos. Luego se habla de autonomía, sí, pero ¿hasta dónde llega la autonomía cuando no se es claro en la rendición de cuentas? Al reconocer que este año habrá una menor producción de frijol debido a la sequía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, anunció que el precio de garantía del frijol se incrementó en 3.66 pesos el kilo a partir de este miércoles, porque lo que se ubica de 17 a 21 kilos, pero la verdad es mucho más caro. Si usted va a Jamaica, va a la central de abasto, el frijol se lo venden hasta en 32 pesos el kilo, o 36 y 40 según la denominación. A propósito de lo que usted desea estar enterado, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia el pronóstico del clima para este 23, el cual prevé lluvias y heladas en la región alta. La primera tormenta invernal se desplazará sobre Coahuila y mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Coahuila, Nuevo León, además probabilidad de lluvias y chubascos. Esto es muy importante porque hubo una sequía extensa y con eso se recarga el manto freático. Solamente concluyo con la cotización del peso frente al dólar. El tipo de cambio toca un máximo de 17,20 y el mínimo de 17,14. Y esto es Radio Cañón, Meridiano 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:18. En este proceso de ratificación de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, la bancada de Acción Nacional pidió a víctimas de Godoy no quedarse calladas para frenar abusos, espionaje, persecución, corrupción y omisiones. Esos son los rubros que Acción Nacional planteó, entre ellos el diputado Aníbal Cáñez Morales, quien recordó que el PAN no avala este tipo de ejercicios detrás de una cámara y detrás de las víctimas de la Fiscalía Capitalina. Necesitamos un gesto de transparencia, acercamiento con las y los diputados de oposición, un gesto con las víctimas o con ciudadanos para llevarlos a la mesa de trabajo. Dijo que el PAN no apoya ni apoyará mecanismos de opacidad alrededor de esta posible ratificación, pero cuestionó el temor de Morena por acusar indiscriminadamente a la fiscal. No es así como se genera política. La fiscal visitó en varias ocasiones el Congreso local, pero se negó a darle la cara a las víctimas durante un proceso que pudo haber sido presencial. Las y los diputados de la 4T no lo pensaron así. Rápidamente nos vamos a enlazar precisamente con el aludido. Él es el diputado por Acción Nacional ante el Congreso de la Ciudad de México, Diego Orlando Garrido. Diputado, le agradezco por tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante Meridiano y buenas tardes para usted. Muchas gracias, muy buenas tardes, aquí a tus órdenes. Diputado, en su perspectiva, las comparecencias virtuales de la fiscal ¿pueden restar un criterio para finalmente determinar o no su ratificación en la Fiscalía Capitalina? Sí, por supuesto. Mira, efectivamente todas las comparecencias normalmente se hacen de forma presencial, de cara a la opinión pública y sobre todo respetando el principio de máxima publicidad. Ahora en Morena, porque efectivamente no cuenta con los votos necesarios para alcanzar la ratificación de su fiscal, lo que hizo fue un procedimiento fast track en lo oscurito y mandando esta entrevista, esta comparecencia por la vía del Zoom, por la vía remota, electrónica, y esto evidentemente pues no permite una interacción dinámica con la funcionaria pública que desea repetir el cargo, sobre todo porque incluso coartaron nuestro derecho a intervenir por más de 5 minutos a cada grupo parlamentario y también se negaron
a que hubiese una réplica, es decir, solamente nos permitieron hablar una vez rápido y contesta la fiscal y ya no hubo posibilidad de que se le replicara ante una contestación, una pregunta que tuviéramos que hacer cada grupo parlamentario. Entonces fue algo rígido, algo en lo oscurito y que no le da audiencia tampoco a las víctimas que tanto han estado esperando ser también escuchadas y que lamentablemente desde la Fiscalía se les ha cerrado la puerta. Y se les cierra la puerta por una consigna política porque evidentemente sabemos todos el origen partidario que se tiene de parte de la titularidad de esta Fiscalía, en donde está completamente coordinada con el gobierno y con la 4T, cuando la Fiscalía, por disposición constitucional, debería ser autónoma e independiente. Hizo un exhorto, diputado, y también sus similares de Curul, por supuesto, de su grupo parlamentario, para que las víctimas no se queden calladas y se mantengan en pie de lucha. Hay muchos temas que cuestionan o critican a la fiscal, el espionaje, aunque ayer se desmintió esto en la mañanera, la persecución, también corrupción, diputado, entre otros casos. Sí, ha sido lamentable cómo se ha dado cuenta a través de diarios internacionales como el New York Times, en donde algunos actores políticos de oposición como Santiago Taboada, como Mauricio Tabe, como Lili Telles y muchos más han sido intervenidos en sus comunicaciones, y esto debería ser un escándalo de nivel nacional, pero lamentablemente pues no ha replicado en la sociedad la gravedad de lo que implica que el gobierno esté escuchando conversaciones, leyendo conversaciones privadas, no solamente de actores, porque ahorita es para políticos, al rato es para periodistas y al rato, por supuesto, contra ciudadanos. ¿Qué pensaría tu auditorio? ¿Qué piensa usted que nos está escuchando si el gobierno se metiera a sus conversaciones, a su WhatsApp, a su línea telefónica? Por supuesto que eso sería una violación tremenda a la intimidad y a la seguridad personal de cada uno de los ciudadanos. Por eso nosotros hemos insistido en la peligrosidad de que el régimen oficialista de la 4T esté realizando esas prácticas que son propias de las catacumbas de otros gobiernos que tuvimos autoritarios y que replican justamente lo que están haciendo gobiernos autoritarios en otras partes de Latinoamérica. Entonces hablamos de gatopardismo, y déjeme explicarlo, la misma gata pero revuelta, para tener lenguaje común entre usted y nosotros y la audiencia, diputado. Pues sí, lamentablemente pareciera que estamos peor que nunca, ¿no? Estamos en una regresión autoritaria que es lo que está encabezando así el oficialismo de la 4T. Eso es lo que representan las viejas prácticas, las malas prácticas de persecución política, de espionaje telefónico y de no escuchar a las víctimas. La Fiscalía debería representar un auxilio para aquel que ha sido víctima de un delito, aquel que le robaron, aquel que abusaron de él, aquel que lo violaron, aquel que fue defraudado, aquel que le cometieron algún delito. Debería tener en la Fiscalía pues un soporte estatal para ser acompañado y ser investigado el delito para que se detenga el delincuente, pero no estamos a nada de ello. Estamos muy lejos de lo que pretendería ser la Fiscalía, más bien está siendo utilizada como un brazo político persecutor. Y finalmente esto, diputado, en el proceso de la ratificación, nos comentaban ayer, diputado, extraoficialmente se lo señalo, no tenemos ningún elemento para corroborarlo, que había una jugosa bolsa de apoyo para representantes populares que votaran en favor de la ratificación de la titular de la Fiscalía. Es lo que se ha dicho, de que han habido ofrecimientos a algunos diputados para que pues cambien su voto y la apoyen en esta ratificación. Personalmente yo no he tenido conocimiento directo del hecho, pero es lo que he leído en algunas notas periodísticas. Y algunos diputados preferían mejor la reelección si van a la urna o alcanzan en las diferentes circunscripciones los votos necesarios que recibir ese supuesto emolumento. Sí, por supuesto, porque aquel que vote a favor de la fiscal, pues evidentemente iría en contra de los fines de la alianza opositora y por supuesto pues se quedaría fuera de la alianza todo aquel diputado que
que vote a favor del oficialismo, porque pues, eso sería una traición a lo que los ciudadanos han exigido. Le agradezco, diputado, por tomar la llamada a Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Muchas gracias, muy buenas tardes. 12:26, esto es Radio Cañón y más información. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:28, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Ahora, no todo es negativo en el desempeño de la fiscal Ernestina Godoy. Aquí mismo en Radio Cañón le reconocimos el hecho del esclarecimiento del feminicidio de Ariana Fernanda, que a su vez costó el ser enviado a prisión al homólogo de Morelos, Uriel Carmona, detenido el 5 de agosto y vinculado a proceso por el delito de retardo de la justicia, y al tener conocimiento de todas las evidencias en la indagatoria respecto al feminicidio de Ariadna Fernanda. Entonces, créanme, es la opinión de su servidor. Por ahí la fiscal actuó de manera expedita y también logró con ello contribuir al cierre hasta ahora aún no del expediente del caso de esta jovencita Ariana Fernanda. Desde el inicio de la indagatoria del feminicidio de Ariadna, la Fiscalía Capitalina planteó esclarecer la verdad, ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia, y ese fue el caso del señor Uriel. El fiscal de Morelos, tenía conocimiento de todas las evidencias en la indagatoria y decidió culpar a Ariadna de su propia muerte. Imagínense, este señor Uriel, que regresó a la Fiscalía morelense, ofreció información falsa y maliciosa que no correspondió nunca a la realidad. Entonces ahí la Procuraduría Capitalina entró sobre el esclarecimiento de estos casos. Vamos a otros temas. 12:30. Se encuentra vía telefónica el abogado Neftalí Pérez Rodríguez, colaborador del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y es que en el segundo informe, Poder Militar, la Guardia Nacional y los riesgos renovados del protagonismo castrense, se actualiza el análisis sobre el proceso jurídico y de manera como se repercute esto, la incursión castrense en territorio antecivil. Le agradezco mucho, Neftalí Pérez Rodríguez, aceptar la entrevista con Radio Cañón desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y buenas tardes para usted. Hola Federico, buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio. Aunque la Guardia Nacional, la Marina y la Sedena supuestamente deben comparecer cada mes ante la Comisión Bicameral de Seguridad, Neftalí Pérez Rodríguez, abogado, pues son comparecencias a modo, de acuerdo con el PAN, y ya vimos al secretario de la Defensa haciendo uso de la palabra en la máxima tribuna del país. ¿Cuál considera son los rezagos que se manifiestan en ese desplazamiento del control civil al castrense con la aprobación de una reciente reforma constitucional? Sí, claro que sí, Federico. Bueno, yo comenzaría compartiendo contigo y con el auditorio que desde el Centro PRO, hace 2 años, un poco más de 2 años, en junio de 2021, publicamos la primera edición de nuestro informe Poder Militar sobre la Guardia Nacional y los riesgos de su conformación mayoritariamente castrense. Ahora, el día de ayer, publicamos una segunda edición de este informe en donde actualizamos la información que habíamos dado a conocer hace 2 años, y pues de lo que nosotros damos cuenta es de que este carácter civil de la Guardia Nacional está cada vez más desdibujado. Si decimos que está desdibujado, pues en un principio, desde la misma conformación de la institución, más del 88% de sus integrantes son de origen castrense, mayoritariamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también de la Secretaría de Marina. Y lo que hemos documentado, Federico, es que los controles
civiles, que deberían de ser civiles de la Guardia Nacional, no funcionan. Y un ejemplo muy claro es el tema de su unidad de asuntos internos. De lo que nos dimos cuenta al hacer esta actualización de nuestro informe es que desde la creación de la Guardia Nacional en 2019 hasta la fecha se han presentado un poco más de 11,000 quejas contra integrantes de la Guardia Nacional por distintas causas, entre ellas pues el uso excesivo de la fuerza, su involucramiento con ciertos delitos o faltas administrativas. Y de este cúmulo de quejas de más de 11,000, solamente el 4% de ellas, que son un poco más de 440, han resultado procedentes. El grueso de todas estas quejas están siendo archivadas o descartadas por la Unidad de Asuntos Internos, y pues eso nos habla de que hay una repetición de prácticas ya documentadas de instituciones castrenses como el Ejército o la Marina, donde sus controles internos no funcionan, no investigan cuando cometen una violación a derechos humanos o cuando cometen una falta administrativa. Eso es solo por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo es la recurrente opacidad de estas instituciones, que vemos también reflejada en la Guardia Nacional, y un ejemplo de eso es específicamente en temas de uso de la fuerza. A partir de la expedición de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en mayo de 2019, se les obligó, se les ordenó reportar cada vez que hicieran uso de la fuerza a partir de un instrumento que se conoce como reporte pormenorizado de uso de la fuerza. Sin embargo, en un principio, hace 2 años que pedimos información sobre este tema específico, la Guardia Nacional nos dijo que no, que esa información era de carácter reservado y que no nos la podía dar al menos por un plazo de 5 años, y ya después de llevar un largo litigio, se logró acceder a estos reportes, pero en su momento nos dieron 6 reportes nada más. Lo que nos quiere decir es que no están cumpliendo con su obligación respecto al uso de la fuerza, y que pues ese incumplimiento tiene una repercusión también al momento de la rendición de cuentas. Entonces, Federico, pues nos llama mucho la atención que la Guardia Nacional en su composición, pero también en sus prácticas, en sus procedimientos cotidianos, están pues repitiendo los que llevan a cabo las instituciones castrenses, y que eso se refleja en un debilitamiento del carácter civil de esa organización. A ello sume entre otras cosas la lucha pues, por parte de las mujeres o los defensores de la tierra en las zonas de humedales que ustedes mismos registraron en el Centro de Derechos Humanos, Agustín, y que plantea, déjenme explicarle, las violaciones a los derechos humanos que se han desarrollado en la construcción de los diferentes cuarteles. Uno de ellos en Tlaxcaltemalco, San Luis Tlaxcaltemalco, para citar un caso, y también en las áreas naturales protegidas, con base a esta denuncia de las mujeres habitantes de Xochimilco. Esto aquí en la Ciudad de México, en el sur de la capital. Así es, Federico. En el Centro PRO, parte de nuestras labores se enfocan en dar asesoría jurídica gratuita a las personas que así no lo solicitan. Y fue el caso que hace más de 1 año las compañeras de Xochimilco, de los pueblos, barrios originarios de allá del sur de la Ciudad de México, nos solicitaron apoyo por el tema de la construcción de cuarteles en su territorio. Y en primer lugar, pues sí me gustaría retomar lo que tú comentas sobre el cuartel construido en San Luis Tlaxcaltemalco, porque este es un claro ejemplo de pues esta repetición de las prácticas de estas instituciones como instituciones castrenses, porque en este caso estamos hablando de un territorio perteneciente a un pueblo originario de Xochimilco, y además de esto, que tiene la característica de ser una reserva natural protegida. Estas dos condiciones no fueron consideradas al momento de que las autoridades de la Ciudad de México otorgaran ese predio a la Guardia Nacional para la construcción de un cuartel de la misma Guardia Nacional. Cuando nos buscaron las compañeras y las vecinas y vecinos de estos barrios y pueblos originarios del sur de la ciudad, el cuartel ya había comenzado su construcción, ya estaba bastante avanzada, y lo que hicimos fue presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
no contra las autoridades federales, sino contra las autoridades locales de la ciudad por haber cedido el predio sin llevar a cabo una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de este pueblo originario, y además por las afectaciones al derecho a un medio ambiente sano que tienen estas personas, en un primer lugar. Sin embargo, pues, la Comisión de Derechos Humanos no quiso entrar a la investigación del caso y se declaró incompetente y mandó la queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es una cuestión que nosotros estamos analizando actualmente. El otro caso, Federico, que quisiera resaltar, es el del vivero Nezahualcóyotl, también en la alcaldía Xochimilco. Las mismas vecinas y vecinos de Xochimilco nos volvieron a buscar, pero en esta ocasión fue antes de que iniciara la construcción del cuartel, porque se dieron cuenta que se publicó un decreto de desincorporación de este predio, que también es una área natural protegida, para la construcción de un nuevo cuartel de Guardia Nacional. Y en este caso, por el momento en el cual tuvimos conocimiento de este decreto de desincorporación, la estrategia jurídica fue presentar un amparo en contra de ese decreto, retomando un poco los argumentos de la queja que comentaba, pero también incluyendo unos nuevos, que es este tema del derecho de los pueblos originarios a que no se militarice su territorio. Afortunadamente, en este caso del vivero Nezahualcóyotl, un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda y otorgó la suspensión de plano del acto reclamado, es decir, ordenó a las autoridades no iniciar la construcción del cuartel hasta que se resolviera el juicio de amparo. Y afortunadamente las personas de los barrios, pueblos originarios, con su insistencia, con su reclamo legítimo, pues lograron que estas autoridades de la Ciudad de México se echaran para atrás junto con las autoridades federales y se publicara un nuevo decreto en el que se reincorporaba el predio a la área natural protegida. Es decir, ya no se va a construir ahí un cuartel de la Guardia Nacional. Lo que nos preocupa desde el Centro PRO no es en sí la construcción de los cuarteles, sino la forma en la cual están adquiriendo predios sin consultar a los vecinos, a los pobladores de estos lugares y sin tomar en cuenta derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la participación ciudadana y en algunos otros casos el derecho a la ciudad, como es el caso del cuartel de la Guardia Nacional construido en la unidad habitacional El Rosario, que es una de las unidades habitacionales más pobladas de América Latina y donde en un predio que antes era una área verde, canchas deportivas, decidieron construir un cuartel de la Guardia Nacional que está rodeado por escuelas, por un colegio de bachilleres, una primaria y la unidad habitacional. Eso es lo que nos preocupa, Federico. Oiga, finalmente quiero destacar ante usted que la relación entre organizaciones de derechos humanos como la de ustedes, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues no es tan favorable y pareciera, o me corrige desde luego, que estas instancias, órganos autónomos, cuando se busca una recomendación ante una instancia federal o local como la capitalina, como que hay mucho trámite o no se quiere aterrizar. No sé si comparta esa visión. Sí, Federico, en este caso en específico, nosotros sí nos vimos enfrentados a algo como lo que comentas y quisiera compartirlo. En el caso de las quejas que presentamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el cuartel de San Luis Tlaxcaltemalco y por el cuartel construido en la unidad habitacional El Rosario en Azcapotzalco, con lo que nos enfrentamos fue que la Comisión de Derechos Humanos tardó más de un año en una etapa que es antes de la investigación, que se llama indagación preliminar, que consiste en buscar algunos elementos como pruebas, documentos, etcétera, para ver si hay una posible violación de derechos humanos y en caso de que la identifiquen, poder ya pasar a la investigación a fondo. En este caso, esta etapa, por la ley de la misma comisión, debería de tardar máximo 3 meses. Y en caso de que fuera necesario ampliarlo,
se debe de ampliar por una ocasión, es decir, 6 meses como máximo. Sin embargo, como te comentaba, pues tardó más de un año. Y al final de este año lo que nos respondió la comisión fue que se declaraba incompetente porque había también participación de autoridades federales y le correspondía a la CNDH. Sin embargo, pues nosotros impugnamos esta decisión y estamos esperando a la resolución de este recurso que nosotros presentamos, porque consideramos que la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad sí es competente para conocer de las quejas, puesto que la presentamos solamente respecto de autoridades de la Ciudad de México. Entre esas autoridades está la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la Alcaldía Azcapotzalco y la Alcaldía Xochimilco en su caso, y las autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo y Vivienda. Entonces, Federico, pues en este caso lamentablemente la comisión no ha querido entrar a la investigación de los casos, y pues nosotros nos llama mucho la atención porque creemos que es una buena oportunidad para que la comisión se pronuncie al respecto en una ciudad que es denominada como una ciudad de derecho y con una comisión que históricamente se ha pronunciado en contra de la militarización. Ya aprovechamos este espacio para hacer un llamado a la comisión para que admita las quejas y pueda investigar y sentar un precedente relevante, porque en estos casos, a pesar de que los cuarteles ya están construidos, el precedente sería para los cuarteles que se prevé construir. Todavía están pendientes aproximadamente entre 7 y 8 cuarteles en construirse en lo que es la Ciudad de México, en otras alcaldías. Y sí creemos que se debe de tomar en cuenta los derechos humanos de las personas que habitan cerca de estos lugares, para que no haya violaciones como en estos casos. En otros casos, Federico, comentarte que nosotros como Centro PRO reconocemos la labor valiosa que hacen las comisiones de derechos humanos y pues la documentación de violaciones a derechos humanos que realizan también. Y siempre nuestra propuesta o nuestro interés es que estas comisiones funcionen lo mejor posible porque son organismos muy importantes para la defensa de derechos humanos. Le agradezco por tomar la llamada telefónica, abogado Neftalí Pérez Rodríguez, colaborador del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Buenas tardes, les vamos a seguir requiriendo cuando su tiempo le permita. Claro que sí, Federico, muchas gracias por darnos este espacio y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias a usted, abogado. Son las 12:45, no se vaya, hay más en Radio Cañón. Platicaremos acerca de los protocolos de atención y reducción a los tiempos de respuesta ante la denuncia de personas desaparecidas. Todo esto aquí en Radio Cañón con la legisladora federal Fuensanta Guerrero Esquivel después de este corte. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. El alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, presentó el trámite ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que se anule y reponga el proceso de selección de precandidato a la jefatura de gobierno por este Frente Amplio. Ojalá lo hiciera para que no sea en la óptica de sus servidores, desde luego, Taboada el aspirante, sino fuera Kenia López Rabanán o Lía Limón, porque de acuerdo con una encuesta que presentó el PAN citadino, pues esta es un grupo como de una contracorriente en el PAN capitalino. Las candidatas que sí estaban posicionadas para enfrentar a Brugada eran la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y la senadora que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta. Entonces, ni una ni otra, pero Taboada al final fue el ungido, y por ello Rubalcaba presentó esta denuncia ante el Tribunal Electoral Capitalino. Este tribunal tendrá pues un tiempo corto para expresar su resolutivo, y la verdad sí valdría la pena considerar que Rubalcaba y Taboada se retiraran, y mejor que la contienda como en la República fuera entre mujeres, con la excepción de Samuel García. Pero eso es lo que
se ventiló después de que una corriente crítica de Acción Nacional Capitalino se pronunció en ese sentido. El gobierno capitalino actúa como mediador para que los integrantes del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio Nacional de Bachilleres y autoridades del gobierno federal alcancen un acuerdo a fin de levantar la huelga y los bloqueos activos desde ayer a las primeras horas en 12 puntos de la capital y 3 en el Estado de México. El domingo inician los trabajos de montaje de estación Panteón Dolores de la línea 3 del cablebús que conectará a la zona de Santa Fe con Los Pinos en Chapultepec, por lo que para dar paso a las maniobras de obra y libre operación de grúas y maquinaria, a partir de ese día se habilitará un carril reversible en la avenida Constituyentes. Ay, esto sí va a estar difícil. En la avenida Constituyentes, como lo alertó el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama. Pidió a los automovilistas tomar sus precauciones, así que no lo dejen 20 minutos antes, sino hora y media. Y la titular de Salud Capitalina, Olivia López Arellano, adelantó que el 7 de diciembre se hará la entrega administrativa de los 34 hospitales y 130 centros de salud a IMSS Bienestar como parte del proceso de federalización en el que ya fueron basificados 6,059 trabajadores, quienes tendrán mejores condiciones laborales y salariales. Finalmente, en temas internacionales, la tregua entre Israel y Hamas, que prevé también el intercambio de 50 rehenes tomados por el grupo islamita, es decir, estos por 150 presos palestinos, no entra en vigor sino hasta el viernes, como apuntaron los responsables del gobierno de Tel Aviv o Jerusalén. La mayoría de las armas en México provienen de Estados Unidos. En los últimos 5 años se registró un total de 123,742 piezas aseguradas en territorio nacional. Se observa que 67,5% de estas armas fueron fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente, mientras que el 32,5% restante posiblemente son de fabricantes no identificados, según la Oficina Estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Esto ocurre en el escenario internacional, donde también víspera o dentro de la celebración del Thanksgiving en la Unión Americana, el Día de Gracia, ya hay diferentes pronunciamientos entre la clase política del bipartidismo que prevalece en aquella nación. Esto de cara a que al término del Thanksgiving se manifieste ya una declaración en el Partido Demócrata para definir en qué términos llegaría Joe Biden a su reelección. La edad de Biden, octogenario, le merma ya para, según los médicos de Donald Trump, tomar las decisiones importantes del país. No olviden que un presidente estadounidense, cuando viaja a cualquier parte del mundo, le acompaña un oficial de la Marina, quien lleva un portafolio, y ese portafolio que administra previamente el Pentágono significa que en ocasión de guerra, como ocurrió en los atentados del 11 de septiembre del 2001, puede el presidente de Estados Unidos, aún sin la aprobación del Capitolio, activar una primera ojiva intercontinental. Brevemente le recuerdo que en los tiempos de la Guerra Fría como la actual, y antes cuando era un bloque hegemónico, Unión Soviética, Estados Unidos, el presidente Reagan bromeó con el almirante que llevaba ese portafolio, cuando después de que la Unión Soviética derribó un avión de Korean Airlines en su espacio aéreo, el presidente Reagan de broma dijo: vamos a abrir el portafolio y vamos a declarar entonces algo que va a impactar al mundo. Afortunadamente, los servicios de inteligencia soviéticos no lo interpretaron así, pero cualquier confusión
en ese momento, esto fue en los 80, me parece, o 79, no, 80, Reagan ya era presidente, entonces fue más adelante. Y con el tiempo cancelaron el ingreso de la visita del canciller Andrei Gromyko a Naciones Unidas. Pero ese portafolio que lleva un oficial de la Marina que acompaña al presidente, y si Biden, de vuelta a nuestros tiempos, no está en una condición adecuada de salud, puede ser grave o gravísimo y puede detonar hasta en un conflicto bélico. Un funcionario del Departamento de Estado, quien dijo o ofendió a un vendedor de alimentos alternativo o ambulante con comentarios islamofóbicos, fue despedido por crimen de odio en los Estados Unidos. Esto habla también de las tensiones que hoy se reflejan entre los diferentes grupos de las minorías en Estados Unidos. ¿Y saben lo que ocurrió allá en la frontera entre Canadá y la Unión Americana? Se registró una explosión que por el momento, esto fue en un puente, en el puente arcoíris, en el Rainbow Bridge de Niagara Falls, y con ello murieron desde luego la gente que estaba al interior del vehículo, pero se descarta por el momento que sea un atentado terrorista. Se mostraron en las imágenes, y tanto los gobiernos de Estados Unidos como Canadá se ubicaron en máxima alerta. Todos los puentes internacionales fueron cerrados, así como los ingresos de tren, después de esa explosión que ocurrió en el puente arcoíris, allá en las cascadas del Niágara. La gente, 2 personas murieron el miércoles en este accidente, como se informó, y continúa la investigación. No hay indicaciones por el momento que esto sea un evento de terrorismo. Las imágenes mostraron cómo creó este incidente de horror, la explosión, imágenes de terror por parte de la gente que se encontraba cerca, y el alcalde de Niagara Falls, Robert Restino, dijo en una entrevista que después de saturarse su línea telefónica, ha descartado por el momento la teoría de conspiración en la explosión de este puente del arco iris. Son las 12:57. Afortunadamente, y hasta el momento, se descarta, se lamenta la muerte de 2 personas, pero se descarta que haya sido esto un atentado terrorista. Y también, en otra nota del mundo, Finlandia cierra su frontera a Rusia ante una escalada de migrantes quienes demandan asilo, de acuerdo con un portavoz del gobierno de Finlandia, y acusan al presidente Putin de propiciar ello. Y Putin se encuentra ya de cara a su elección, a su reelección del 2024. No hay nada que indique que no sea reelecto el líder del Kremlin. 12:58. Gracias, colega. A ustedes, audiencia, primero, colega Mejía, ingeniero, por apoyar esta transmisión, y ya mañana les platicaré acerca de la diplomacia pacífica que se desarrollará en 2024 de cara a la celebración de los Juegos de París, los Juegos Olímpicos de París. 12:58. Así lo dice Lamón, con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.